Hola Easys y bienvenidos a Easy 4x4. Como veis, ahí detrás tenemos un SsangYong Rexton, que es de China, es de Japón, es de Taiwán, es de Corea del Norte o del Sur. Lo vamos a descubrir todo en este vídeo. Os voy a explicar qué versión es la mejor para hacer 4x4. Y además, vais a descubrir si esto es simplemente un SUV o también un todoterreno. Y para ayudarme hoy a descubrir más cosas sobre el Rexton es Ramón. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias, el invitado de hoy en el canal Easy 4x4. Y bueno, has traído tu Rexton, ¿vale? Que yo creo que es la segunda actualización del que es 2007 por ahí, ¿o qué? Sí, del 2007. ...2007, ¿vale? Entonces, ¿por qué al final has comprado Rexton? ¿Por qué has elegido este coche y no, yo qué sé, el Duster que te gusta mucho? Sí, me gusta. Entonces, ¿qué fue la detonante? Porque yo hemos estado siempre en el mundo de las camper y nos gustaba viajar por ahí. Ah, vale. Tengo un hijo que ya se ha hecho grande, que no quiere venir. Digo, pues mira, para ir yo con el pequeño y salir los fines de semana, pues un coche grande. Vale. Y estuve mirando y... lo vendían cerca de mi casa, lo fui a ver, me gustó y me lo compré. Vale. ¿Cuántos kilómetros tiene ahora? 240. ¡Wow! ¿Hay algún problema hasta ahora? Ninguno. Vale. Solo he tenido que cambiar el sensor del cigüeñal porque lo arrancaba. O sea, yo por la mañana me iba a buscar el camión, arrancaba bien, me iba, trabajaba, volvía a casa, trabajaba bien. Pero si querías arrancarlo al cabo a lo mejor de la hora y media, ya no quería arrancar. Vale. Entonces fue llevé al mecánico, 200 euros fue... Y ya está, nada más. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a hacer un poco un resumen. Es el 2700 de Mercedes, ¿no? El de gasoil, ¿no? Dicen que lleva el motor de Mercedes. Sí, no, lo lleva, sí, con un variante, creo que tiene 165 caballos. 186 marca este. 186, vale, pues a lo mejor fue la primera versión, eso es la segunda, la actualización de la primera. Dicen que bueno, es más bien un todoterreno porque lleva el chasis y la carrocería independiente, o sea, tiene chasis de laderas abajo, ¿vale? Algunos llevan eje rígido, y os explicaré más adelante, bueno, las versiones que le lleva y los que no. Y veo que es bueno, primero todo, ¿has comprado uno porque es 4x4 o no? ¿O te importaba? Yo lo compré con la idea de ir a hacer camino. Y a caminos, sí, lo hacías así. Pago con el tri y el perrete y meter los positos así. Vale, en alguna trialera sí, también, o simplemente caminos, ¿no? Bueno, en principio la idea era solo. Pero como veremos hoy, a ver si hacemos alguna trialera y te sorprendes. Estás con alguien y nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Gente loca. Vale. Entonces, es 4x4, pero casi todo el Rexton tiene reductora. Sí. Y este es, tiene 4x4 permanente, no tiene ningún botón, ni extras, ni nada de esto. Este no tiene ni reductora, ni el bloqueo de diferencial. No. Lo único que lleva es el control de descenso y para activar y desactivar el SP. SP, exacto, de estabilización. Exacto. Automático. Entonces no lo buscabas, es de transmisión automática, ¿no? Sí, luego lleva también, lo puedes poner en secuencial, que tienes para cambiar con las levas del volante. Vale. Desde el pomo de aquí, del cambio de marcha, tiene un botoncito también para ir. Vale, entonces lo puedes bloquear en primera, por ejemplo. Sí, lo puedes dejar, por ejemplo, en primera y circular. Vale, perfecto. Pues, pero no lo compraste, o sea, lo compraste sin la necesidad, yo qué sé, de tener la reductora, no lo buscabas. O no te diste cuenta. No, yo no buscaba nada con reductora ni... No, vale, entonces... Algo grande. Vale, pero con 4x4. Pero que me pudiera hacer un tocamino. Vale. Pues tenemos que hablar de ese sistema 4x4. Pues las versiones que lo tengan, pues tienen 4x2, luego tienen 4x4
permanente y luego tienen 4x4 con reductora 4L, como ves en las diferentes botoneras que tenga. Y luego tiene tracción conectable, como decíamos, 4x2, y dice que es mejor que es conectable y puedas elegir entre los dos, además del 4x4 permanente, que es una tontería, pues únicamente con 4x4 permanente ya lo tienes. Tiene control de tracción, que es un poco débil y no funciona demasiado bien off-road, pero afortunadamente tiene ración corta o una reductora. En otros vídeos pone que no tiene un bloqueo de diferencial, pero aquí pone que sí. Es muy confuso. A lo mejor lo tiene únicamente con la relación corta o reductora. Además tiene autoblocante según Diario Motor y otros vídeos, que quiere decir que tiene un tipo de bloqueo de diferencial trasero, que no es un bloqueo de diferencial completo, pero funciona muy bien y solo disponible en la versión de alta gama. O sea, tienes que pagar un montón para comprarlo, pero hace auténticas virguerías. Entonces, ¿has hecho algo al coche o es tal cual? Está igual como lo compré. De serie. Veo que, bueno, han metido el matatoros ahí delante, pero tenéis cosas que parecen 4x4 que no lo son, porque realmente el mataburros ahí delante, pues sí, vale. baja un poco la altura libre. La estribera aquí no se puede quitar porque está incorporada en el coche, que también baja bastante la altura y pues la hace menos ágil off-road. Y luego, bueno, tienes la bola que veremos que has tocado antes. La bola va bien para así no romper el parachoques. Las cosas como son. Ya. Bueno, tenéis bastantes. Bueno, los ángulos lo pondré aquí en la pantalla ahora. La parte buena es que, bueno, tiene casi 21 centímetros de altura libre. Delante no está mal de cotas. Detrás yo creo que es el punto flaco, el culo, porque es bastante grande, ¿no? Porque yo creo que por eso la has tocado, ¿no? Y tenemos ruedas grandes, que digo, sí, a 265, 70, ¿cuáles son? Vale, son R18, vale, 265, 60 R18, ¿vale? Son grandes y tienen un buen perfil, ¿vale? Tienes Latitude Cross, ¿no? Detrás, el neumático. Sí, bueno, es diferente. Y delante tenéis City Walker, ¿vale? Y me imagino que ya sabes el tema sobre montar neumáticos diferentes, ¿no? En un 4x4, ¿o no? Dicen que se tendrían que cambiar cruzados, pero... No, tienen que ser todos iguales. Así. No, yo digo para 4x4 porque simplemente... Vale. ¿O no? Sí. ¿Alguna cosilla más que quieres hacer? Sí, ponerle cubrecárter. Sí, eso. Para evitar cosas raras. Vale. Como la de antes. Vale. Y poco más. Vale, este coche, bueno, es la última actualización o versión en la cual puedes comprar incluso un bloqueo de diferencial trasero, que es una cosa muy rara porque todo el mundo cree que es un tipo de sub normal. Pero hay muy pocos coches que pueden montar un diferencial de bloqueo de diferencial trasero. Pero bueno, es bueno saberlo también. Ya. ¿Y qué tal para conducir? Bien, es cómodo. Ya, vale, bastante. Es cómodo y viene súper bien equipado por dentro. Y estoy contento. Sí, eso es el tope de gama. Que bueno, hay dos acabados. Este tiene asientos de cuero. Tal vez tiene ya. Lleva calefacción en los asientos. Sí. El techo. Está bastante bien acabado. Sí, yo lo veo. Porque eso es en las versiones más altas. Normalmente tiene menos cosas 4x4. Porque no lleva el eje rígido en este modelo, por ejemplo. Por eso. Y aquí detrás, pues. Mira, bastante espacio, incluso para gente cómoda. Pues, ¿qué tal el maletero? Vamos a verlo. Yo lo veo grande. A mí me va a llevar el perro y perro también. Una garrafa de gasolina. Ahí, sí. Está vacía. Vale. Pero... ¿Qué ibas a llevarlo hoy? ¿Dónde pensabas que íbamos a ir? No. Vale, no tenía gasolina, pero bueno, bastante grande. Veo que abajo del coche hay una rueda de recambio, pero se ve de emergencia, no de tamaño normal. Pues si te digo la verdad, la has visto, porque yo ni me he fumado. Porque acabas de, digamos, entrar en el mundillo 4x4, ¿no? Entonces hay mucha cosa que descubrir y hacer, ¿no?
Sí, no, yo me lo compré y había visto un montón de vídeos de sin reductora, de, o sea, como de patata, 4x4. Sí, sí. Yo también había visto. Sí, sí. Y dices, bueno, te has te ido animando, ¿no? En el tema. Sí, dije, a ver si me puedo meter en algún grupillo sin pasar y para no ir siempre solo con mi hijo. Ya. Pero no me lo cambio, ¿eh? No. A mucha gente le gusta esto, ¿no? Y incluso me lo he pensado. A mí yo tenía el Sorento antes, que es parecido, es un poco más corto, pero tiene el mismo tipo de filosofía, ¿no? Un chasis de laderas y, bueno, tenía reductora, eje rígido, es súper parecido, pero esto puede montar también el bloqueo de diferencial, que es bastante interesante para mucha gente. Pues ya está, pues vamos a ir haciendo un poco de ruta. Vamos a seguir la ruta. Y hacer, yo qué sé, alguna trialera, a ver cómo vas. Al final de ruta hay un circuito que hay... Vale, pues vamos a probarlo y a ver cómo va el tema. Pues la parte que más te guste, vamos a comprarte un coche. Pues tienes el Rexton 1 hasta el 2005, pues tiene 2 bloqueos de diferencial, entonces ya es el más 4x4 hasta cierto punto, el más barato, pero le falta un poco de calidad quizás. Entonces es mejor comprarte el Rexton 2, ¿vale? Más actualizado, con bloqueo de diferencial trasero, si quieres preparar un proyecto 4x4. Entonces, es del 2006-2012, sistema 4x4, elige esto con el acabado inferior porque tiene eje rígido, además del bloqueo diferencial, tendrá transmisión manual, además del motor Mercedes diésel y tendrá una ruleta así. No compres una versión sin reductora, ¿por qué lo harías? Es que, cariño, no, yo... no sé, tampoco. Entonces, ¿cuál es la recomendación Easy 4x4? Pues por narices tiene que ser el motor Mercedes 2700, porque en España todo es diésel. Elige la opción integral, ¿vale? Pero cuidado, salen permanentes, además de 4x4 con reductora. Y no es fácil verlo porque no lo ponen en el anuncio, ni es fácil ver la ruleta en las fotos, no lo ponen. Y además, cuidado, porque a veces entras y encuentras por poco dinero y pocos kilómetros, pues este tipo de coche que es un engaño, ¿vale? O sea, mucho 4x4, pero son all-wheel drive y unos 4x2 que aquí por 10.000, 150.000 kilómetros, pues tienes un coche y si además lleva 4x4, pues así tienes una buena compra. Si realmente te gusta tema 4x4 y quieres hacer un proyecto, pues el Rexton 2 es mejor. Pero si tienes mucha pasta, ricachón, pues hay otras opciones. Y si realmente no te importa mucho el tema 4x4 extremo, pues yo recomendaría la versión
W, que ya carece de bloqueos de diferencial, ¿vale? Es otro tipo de coche, pero es más moderno, actualización, y el 2018 no tiene absolutamente nada, protectores debajo y nada más. ¿Pero esto qué es? ¿Un coche para ir al súper en la escuela privada? Es que, hombre. Entonces, ¿cuál es mi recomendación 4x4 si tienes un poco más de pasta? ¿Vale? Pues en España, pues la W es a partir del 2013 con motores de 2 litros, casi todos, o 2200 a partir del 2018, ¿vale? Ya no son de Mercedes, son de, pues, casa propia de SsangYong o KGM, ¿vale? Yo elegiría ya el acabado más alto, porque ya no hay eje rígido en ninguno de los modelos, y si eliges uno a partir del 2015, pues ya es de Euro 6, llevará el etiqueta C y puedes salvar el planeta en Europa únicamente, ¿vale? Entonces vamos a ver, empiezan pues súper baratos aquí en coches.net, ves unos, o sea, tienen muchos kilómetros, o sea, llegan esos kilómetros y ya empiezan a tener muchos problemas, ¿vale? O sea, la gente llega ahí con sus problemas y luego los venden a ti y dices, ¡ay, qué barato! Pero luego empiezas a pagar un montón de pasta en reparaciones, etcétera, ¿vale? Hay muchos all-wheel drive, también mucho 4x2, es súper complicado, pero encontré uno que 2014 con solo 110.000 kilómetros y mira, ¿vale? Está muy bien por 13.500, 400 euros, súper pulido y bonito, y mira, techo solar, cuero, parking trasero, botones, y luego la botonera esta del 4x4 con reductora, ¿vale? Esta sería el modelo que podrías comprar pues tranquilamente, ¿vale? 150.000 caballos, automático, 110 kilómetros, y tiene un montón de extras. Es como un coche de lujo y de verdad está muy bien, en muy buen estado. No lo iba a comprar, pero ahora que he leído esto, pues me lo compro, me lo compro, ¿vale? Entonces este sería la opción si tienes un poco más de pasta. Pero si quieres comprar uno nuevo de KGM o SsangYong, pues ya el tiempo se te acaba, porque yo he estado en 2 concesionarios esta semana y ya no tenían. Y mira los precios, entre 37.000 y 57.000. Pero qué locura es esta, es realmente, ya no es un low cost, es un coche carísimo, 57.000, ¿quién lo hubiera dicho? Pues 57.000 por un SsangYong de estos chinos. Pues es mucho mejor comprar un Toyota Land Cruiser de segunda mano, por ejemplo, de 2020, con 20.000 kilómetros, te durará muchísimo tiempo, más calidad, mucho mejor off-road, y la verdad es que es una locura comprar un SsangYong estos nuevos. Pero este SsangYong Rexton es el último todoterreno de verdad y va a por el precipicio. Vale, pues ya está, amigos, habéis visto un poco más el Rexton, ¿vale? Y bueno, hemos hecho un repaso de los Rexton anteriores en el vídeo, hemos visto un poco cómo va en el off-road. Entonces espero que esto os haya ayudado a pues tomar la decisión, si queréis mirarlo, comprarlo, etcétera. Y muchas gracias aquí a Ramón por enseñarme su coche, ¿vale? Y estás súper contento con tu coche, ¿no? Hasta ahora. Pues claro, yo me lo paso pipa. Perfecto, pues ya está. Pues muchas gracias de nuevo y nos veremos súper pronto para más vídeos aquí en Easy 4x4. ¡Hasta luego!